Muchas gracias por continuar en sintonía con 100% Noticias en esta cobertura especial que hemos dado ya en más de un mes en lo que es una verdadera crisis de gobernabilidad en nuestro país. Muchas gracias por sintonizar esta edición especial también de Cuarto Poder. La situación y la coyuntura no es para menos, nos está dando mucho trabajo y es necesario, justo y necesario que después de cada día de diálogo nacional y de lo que está sucediendo particularmente en el país, hora con hora, día con día, pues estemos invitando a esta mesa a diferentes personalidades acompañados por mis ya colegas y amigos, a Jaime Arellano y Luis Galeano. En esta ocasión tenemos quórum completo recibiendo la grata visita de doña Azucena Ferrey, política democristiana. Muchas gracias por su valiosísimo tiempo, doña Azucena. Ya nos ha acompañado a lo largo de varios años en Cuarto Poder. Bienvenida. Muchísimas gracias, Miguel. Tenemos también a don Bosco Matamoros, que también ha participado con nosotros en varios programas y un activo opinólogo de la situación por muchos años y hoy también en esta coyuntura. Bienvenido, don Bosco. Perdón, gracias Miguel por tenerme en tu programa y lamento mucho el hecho que digas por muchos años, quisiera que fuera por pocos años, ¿verdad? Muchos años del programa, no tenemos tanto tiempo en el programa, 11, 12 años. Jaime Arellano, bienvenido Jaime, te miro más fresco ya hoy, descansaste o no. Hombre, pasé todo el día oyendo el diálogo, que hay que aprovechar para agradecer a la conferencia episcopal que oyó el reclamo de nosotros y a la miles y miles de nicaragüenses que decían que querían verlo, que no querían que le quitaran el derecho, y la conferencia episcopal oyó. Un diálogo interesante, que me imagino que después vamos a oír los puntos de vista de todo el mundo, pues. Claro que sí, pero hay que destacar eso. ¿Por qué negarle al pueblo el derecho que se ha ganado con sangre a ver qué es lo que están diciendo, quién dice esto, quién argumenta lo otro, cómo se comportan cada una de las partes? Cada minuto, cada hora de ese diálogo televisado le da mayor fuerza y poder de decisión al ciudadano, porque saben y juzga a cada quien por sus palabras y por sus hechos. Agradecemos particularmente a Monseñor Silvio Báez, que estuvo presionando hasta el último momento para que la conferencia episcopal diera el permiso al canal católico, en este caso, que es el que tiene las cámaras ahí, para emitir la señal. Eso es importantísimo y esperamos que así se mantenga. Luis Galeano también nos acompaña de Café con Voz. Sí, aquí creo yo que sí, efectivamente hay que agradecerle a la conferencia episcopal, a cada uno de los que están a cargo de la Comisión de Diálogo y Mediación, porque hay quienes aducían que con 150 periodistas dentro del diálogo era difícil transmitirlo, hicieron un espacio ahí para que los periodistas estuvieran siguiéndolo y después hizo una conferencia cada hora. Pero en las plenarias la población ha tenido la oportunidad de ver quién es quién. Eso es muy importante. ¿Quién es quién? Y yo sé que aquí todavía Azucena y Azucena puede diferir de nosotros al decir que el diálogo público va a tener un resultado, porque ha estado en otro tipo de negociaciones pues, en algún momento. Pero creo que la población tiene la oportunidad de ir viendo cómo caen máscaras también, ¿no? Y quién apuesta a engañar a la población, quiénes son los de los trucos, los de las triquiñuelas y quién está realmente porque a esta situación se le dé una salida lo más pronto posible de la forma en la que la población lo ha pedido. Justicia para las víctimas y democratización del país. Que se traduce en la salida del actual gobierno de una u otra manera. Este es el informe que hoy estábamos esperando, tal vez, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un informe demoledor, contundente. En tan poco tiempo y con un esfuerzo, creo que sobrehumano, esta comisión de un poco más de 15 personas, en 3 días supo recoger la denuncia y las pruebas de centenares de nicaragüenses en los cuales nos incluimos como periodistas y como víctimas
también de este régimen dictatorial que atenta y atentó con mucha fuerza en los primeros días de la crisis contra la libertad de prensa en Nicaragua. Un informe que se convierte hoy en un documento legal histórico de denuncia internacional y que prácticamente ha dejado con la boca callada a algunos, porque otros todavía se sostienen en su engaño de que aquí no había muertos, que aquí no había 76 muertos. Y el informe de la CID dice que estos 76 muertos son aceptados por el gobierno, que aquí hubo 868 heridos y un sinnúmero un número aún indefinido de desaparecidos. Fue una masacre. Este informe de la CID confirma la masacre y no solo eso, la documenta en un primer informe, porque viene un informe más detallado en un mes aproximadamente, y da 15 recomendaciones que se traducen prácticamente en exigencia para los diferentes actores políticos y organizaciones o poderes fácticos en Nicaragua que no son gubernamentales, que son o defendemos estos 15 puntos o se siguen violando los derechos humanos en Nicaragua, a tal razón de que pueden seguir más muertos, más heridos y más desaparecidos. En el diálogo nacional se logró que el gobierno aceptara el informe de la CID, aceptara las 15 exigencias de la CID para normalizar el respeto a los derechos humanos. Con esto, automáticamente el gobierno acepta que hubo masacre y automáticamente acepta que violó flagrantemente y gravemente, como dice la CID en su informe, los derechos humanos de todos los nicaragüenses, iniciando por el esencial, que es el derecho a la vida. Repito, 76 muertos, y eso es oficial, tanto en Nicaragua como a nivel internacional. Doña Azucena, don Bosco, Jaime, Luis, en el orden. Sus opiniones. Yo les hacía, al momento de llegar acá, y lógicamente después de agradecer esta oportunidad, me hacía un comentario a los amigos aquí, que han pasado tantas cosas en Nicaragua que yo creí que había perdido la capacidad de asombro. Del 16 de abril, cuando escuché el planteamiento de la reforma por los medios de comunicación a esta fecha, me alegro de haber recuperado mi capacidad de asombro. Todavía no entiendo mucho lo que está pasando, porque es algo inconcebible, algo injustificable, algo impredecible. Al inicio, Luis y Jaime y ustedes mencionaban del beneficio de hacer público las intervenciones del diálogo. Creo que Bosco y yo hemos tenido la oportunidad de estar y sabemos lo que es privado y público. Y lógicamente, como ustedes decían, ahí la población tiene que saber quién es quién y quién tiene la... Bueno, yo creo que a esta altura del partido estamos muy claros de quién es quién y quiénes están alrededor de esa mesa de diálogo. No, me apareció unos personajes ahí que de pronto uno dice... Bueno... No creía yo que tenía tampoca pena. Pero eso es algo como un subproducto, ¿verdad? Eso de todos modos a la información final vos te das cuenta de quiénes fueron los que participaron. Porque el relato que viene haciendo la conferencia episcopal me parece muy preciso, muy conciso, muy bien elaborado. Tuve la oportunidad de estarlo escuchando y tienen una capacidad de síntesis para todas las cosas que ahí se plantearon, que tampoco me asombra por tratarse de quienes se tratan. Por algo han sobrevivido más de 2000 años. Pero mi capacidad de asombro hoy se basa en la falta de flexibilidad de las partes. Creo que tengo que hablar de las dos partes, pero sobre todo de la parte del gobierno.
Yo creo que el gobierno a esta altura debió haber dado muestras más fehacientes, más medibles, más cuantificables de la buena voluntad que tiene de estar sentado en esa mesa buscando el camino adecuado para salir de la crisis. El debate de hoy se planteaba, además del reconocimiento que se hace de la necesidad de que el presidente Ortega debe de dejar el gobierno, se centró en la efectividad o no de los tranques. Creo que Monseñor Báez hizo una buena sugerencia de flexibilizar la pasada de los tranques, pero el gobierno solo pedía, no ofreció tampoco nada a cambio. Creo que eso es un error. Los tranques tienen un clamor enorme que es el costo del combustible. A esta altura del partido, la reducción del precio del combustible debería de ser un ofrecimiento fehaciente, y no por un mes ni por una semana, sino por un largo periodo de tiempo, porque si estamos hablando del efecto negativo en la economía del país, pues la baja del costo del combustible que pueda medio resarcir lo que mucho se está perdiendo. Es la trampa del gobierno, se hace eso. Aquí no se trata de caer en la trampa, déjame, Jaime, déjame terminar de explicarte, ¿verdad? Porque aquí lo que se está buscando en una mesa de diálogo, das y recibís. Porque si todo es yo gano, estamos empantanados. Yo creo que, vuelvo a repetir, la necesidad de que el periodo de gobierno se acorte, nadie lo cuestiona. Si el sábado 20 o 21 el presidente Ortega hubiera salido en otra forma al público, creo que posiblemente la gente estuviera pensando en un proceso que le permitiera salir en el 21. Pero han habido tantos eventos y tantas cosas que creo que ya ese periodo se ha venido acortando y la gente siente la necesidad de que debe de ser en un menor tiempo. Entonces, el planteamiento de la renuncia, sin decir cómo lo van a bajar del caballo, qué tipo de escalera se va a poner, tiene que haber un procedimiento para esto. Creo que debe de darse algún tipo de reflexión sobre el tema y la búsqueda de hacer un planteamiento. Yo creo que a nadie en política le gusta renunciar. Aquí tenemos instrumentos que son válidos de volver a recuperar para buscar una salida a la crisis de Nicaragua urgentemente. Esquipula está vigente. En Esquipula se exige los procesos electorales transparentes. El SICA, aquí hay una oficina de integración centroamericana. También por el protocolo de Tegucigalpa se mandata de los procesos electorales que deben de facilitar la entrada a una democratización real del país. Entonces yo creo que deberíamos, ¿no?, de ir buscando de parte cómo decirle al gobierno que tiene que demostrar, sobre todo es que no se le puede ni se le debe llamar error, la estupidez política de haber roto la tregua. Bosco y yo, que hemos tenido oportunidad de vivir otras circunstancias, sabemos que casi nunca el cese de hostilidades ha sido respetado por los que detentan el poder. Pero hubo una demostración de buena fe de los sectores. Creo que fue, vuelvo a repetirlo, una estupidez política haber faltado a eso. Don Bosco. Bueno, primero yo creo que hemos creado un precedente histórico en relación a cómo se conducen las negociaciones. Por primera vez en la historia existe un conflicto, sea de naturaleza interna como internacional, se ha conducido un diálogo transmitido a la población. No ocurrió cuando las negociaciones de Vietnam, no ocurrió cuando las negociaciones entre los palestinos y los israelitas, y así sucesivamente.
Así que desde ese punto de vista creo que los nicaragüenses estamos sentando una pauta internacional, que es algo asombroso en un cierto sentido. Yo le decía a Mira, los juicios, ahí caemos en una instantaneidad que no podemos hacer. La historia se escribe en el tiempo. Aquí podemos tener impresiones en ese momento. Lo que es el hecho es que hemos creado un precedente, que sea bien o para mal, vamos a ver lo que en la historia, en el tiempo, nos va a indicar, nos va a enseñar, por una parte. Por otra parte, yo creo que es algo bien importante. Aquí quedó en evidencia, para mi modo de ver, la enorme desconfianza que existe entre el gobierno y el país, entre el ejercicio de la autoridad y los gobernados. Indiscutiblemente no hay confianza en el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El país está sumergido en una crisis institucional que requiere un cambio de régimen. Y yo estaba leyendo un poco cómo se cambió el régimen en Italia cuando se pasó de la monarquía a la república. Y aquí en Nicaragua, en un cierto sentido, vamos a pasar de una especie de monarquía que han sido prácticamente los sistemas políticos nuestros a una república. Estamos entrando en el siglo XXI, pagando un enorme costo, elevadísimo. Ahora, en cuanto a las exigencias que pone la oposición en este diálogo, me parecen comprensibles y necesarias por una parte. ¿Por qué? Porque es bien claro que este gobierno, si no está sujeto a una presión fuerte, contundente, no se inclina a negociar, no está dispuesto a hacer concesiones, porque parece que ellos son los propietarios del poder absoluto y de la verdad absoluta. Es decir, una especie de narcisismo ideológico el que he encontrado yo en la actitud del gobierno, por una parte. Por otra parte, creo que hemos creado una cultura especial en cuanto a la capacidad de los nicaragüenses, que Azucena hablaba del asombro. Yo aquí me quedé asombrado de la falta de vergüenza de parte de algunos actores políticos que estaban en la delegación del gobierno. Sinceramente, aquí que somos muy dados a las invocaciones religiosas, no sé cómo yo categorizaría yo el pecado que estos señores cometieron. Solo lo llamo vergüenza. Ahora, aquí hay un problema de fondo que es la interpretación de la realidad. Cuando tú comienzas un proceso de negociación de esta naturaleza, se deben de establecer fundamentalmente una dinámica de medidas de confianza que susciten un grado de estabilidad entre las dos partes contendientes. Y aquí se ha visto la campaña de desprestigio, la campaña de desinformación, el uso sistemático, agresivo de la fuerza y el engaño como un instrumento de la política. A esto yo le agregaría una reflexión de Talleyrand que decía: un crimen es perdonable, pero no una estupidez. Y aquí este gobierno ha cometido las dos cosas, crímenes y estupideces. Y en ese sentido, cuando vemos el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es algo devastador. Ha perdido totalmente su legitimidad al interno y es un gobierno totalmente repudiado internacionalmente. El gobierno de Nicaragua, el presidente Ortega, debe darse cuenta de lo siguiente. En el sistema internacional es repudiado. El país más poderoso del mundo está tomando en consideración medidas que pueden implicar sanciones mucho más severas para este país. No contra el pueblo de Nicaragua, como dijo un demagogo de la delegación del gobierno, sino específicamente contra el gobierno, por sus abusos, por sus violaciones de derechos humanos, por sus violaciones no solamente a lo que se mencionaba anteriormente del acuerdo de Esquipula,
a la Carta Democrática Interamericana, al Convenio Internacional de 1948 de las Naciones Unidas sobre las protecciones de los individuos. Y eso es fundamental, es decir, ha roto lo que son los principios fundamentales del sistema internacional. Ahora, ¿qué hacemos para llegar a ese proceso de cambio aquí en Nicaragua? Hay varios instrumentos que van desde la renuncia del presidente, que indiscutiblemente en América Latina a nadie le gusta quitarse la corona. Aquí no se coronan, ¿verdad?, los presidentes, pero quieren ser, son casi como los papas, hasta que se mueren, dejar la silla papal. Pero está otro instrumento, y hay antecedentes ya en procesos de negociación, hasta en los referéndums. Ahí el pueblo decide. Un sindicalista dijo que votaran los que estaban en el diálogo. El pueblo vota. A favor de la paz. Sí, pero aquí nosotros queremos votar sobre el futuro de lo que queremos para el país. Un referéndum perfectamente. O elecciones anticipadas. Porque, y ya concluyendo, quiero decir lo siguiente. El presidente Ortega, no lo conozco, una vez le di la mano en Zapoá y me pareció un hombre muy práctico que no le gusta hablar mucho, pues, y es su personalidad. Pero somos dos personas de la misma generación. No sé si él ha encontrado un método o un filtro mágico que lo hará vivir 200 años, pero por el momento no sé que existe. Y él debe pensar en dos cosas fundamentales, creo yo. Su futuro personal, de su familia, por una parte, que es algo biológico, humano, creo yo. Por otra parte, el futuro del partido sandinista. Y dependiendo de cómo hacemos esa transición, va a depender muchísimo el futuro de su familia, dónde va a ser el futuro de ellos y el futuro del Frente Sandinista como un partido político. Jaime. Mira, yo definitivamente la experiencia que tiene la Azucena y Bosco son enormes. Son políticos veteranos. Y yo creo que... Pero no soy político, eso no. Soy profesor en una universidad. No, tú estuviste negociando en la contra. Así que no te gastes que todo... ¿Sabes? Que no, sí. Lo grave es lo que te dicen, no soy político, pero después van a votar. Así es. Entonces, eso también es bueno y malo porque a lo mejor ustedes quieren que se hagan las cosas como se hacían antes. Y las cosas no se van a hacer como se hacían antes. ¿Verdad? El pueblo no quiere arreglos debajo de la mesa. Quiere arreglos sobre la mesa y quiere estar presente en lo que se está hablando y lo que se está negociando. Ustedes negociaron en medio de una guerra y aún así con condiciones sumamente adversas. Aquí ustedes se están negociando en medio de la masacre más grande que ha habido en este país, donde la gente está sumamente herida. Entonces, decía la Azucena, es que aquí tiene uno que dar y ceder, dar y ceder. Eso es precisamente lo que el gobierno quiere, desde mi punto de vista. Si el gobierno hubiera dicho hoy, a ver, levántenlo tranqui, le voy a bajar el combustible, cae en la trampa de ellos. Porque aquí no estamos hablando de que esto no es una negociación económica. Esta es una negociación con un solo punto, te vas. ¿Cómo te vas y cuándo te vas es lo que vamos a negociar? De ahí no hay ningún otro. Los problemas económicos se van a resolver después. Entonces, caer en ese hubiera sido un gravísimo error. Eso es lo que yo creo. Ahora, el gobierno está jugando, yo creo que la delegación que nos está representando, todos cometemos errores y ciertas fallas. Hoy tuvieron muy bien. Primero, lograron que el gobierno respaldara y asumiera el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como algo real y que lo respaldara. Creyendo el gobierno que ya había enguatusado y le había dado vuelta a la oposición para que pueda respaldar lo de abrir los tranques. Y le salió el tiro por la culata, porque no aceptaron. Lo único es que el gobierno está jugando al desgaste, al largo del asunto. Ustedes creo que cuando negociaron, si no me equivoco, una de las pláticas que he tenido el honor de tener cuando platico con ustedes dentro del programa, en mi programa y fuera del programa, es que ustedes que le dieron, cuando se sentaron, le dieron 4 días o 7 días para resolver, ¿verdad? Para llegar a acuerdo, algo así. Ustedes pusieron una fecha tope cuando negoció la contra
la contra y el presidente de la primera dictadura de Ortega. Esto le están dando muy largo al asunto. Esto aquí debería de estar en una sesión permanente, en vez de esperar hasta el miércoles, en vez de esperar hasta el jueves, después hasta el viernes, ¿verdad? Cada día que pasa, el gobierno está jugando al desgaste económico y al desgaste físico. Si ahorita llevamos, ya sabemos, la verdad yo hice los cálculos de que ahorita el país llevaba alrededor de 650 millones de dólares perdidos. Agregarle cuánto le cuesta al país cada año, cada día que pasa. Ya no digamos el desgaste físico, el desgaste psicológico. Mientras que el gobierno está tranquilo. Es preocupante que el gobierno hoy no dio ninguna señal de entender la situación en la que está. ¿Verdad? Cada vez, inclusive, cuando Juan Sebastián Chamorro dijo, bueno, trató de avanzar en algo y dijo, pues tiremos una propuesta, propongo que para avanzar y avanzando, que lleguemos a un acuerdo que todos los magistrados del Consejo Supremo Electoral tienen que renunciar. Inmediatamente le salió el canciller y le dijo, no hablemos de temas electorales, porque nosotros los temas electorales los estamos tocando con la OEA, que nosotros habíamos dicho que ya el libreto ya lo conocíamos, lo que venía. Es más, le dice, lo que podemos hacer como un acto de buena voluntad es el miércoles viene, los voy a traer para que les digan lo que estamos hablando y negociando nosotros. Pero ya descartó que con ellos van a tocar el tema electoral. Por el momento, ¿no? Por el momento. Entonces, no, es que yo te digo bien claro, temas electorales no lo quieren discutir, inclusive cuando le dicen, esos son temas constitucionales, eso no compete por el momento. Por el momento. Eso es importante. Por el momento. Entonces, ¿hasta dónde va a querer llegar el presidente Ortega? No sé, yo creo que si es verdad, y viene lo que comentó Bosco ahorita hace un rato, y no tengo por qué dudarlo, Bosco es una persona sumamente informada, de que vienen sanciones de los Estados Unidos y vienen sanciones de la comunidad internacional, a lo mejor es el one-two que necesitamos, porque presión nacional está, presión internacional va a aumentar. Yo creo que el presidente Ortega hoy volvió a incentivar que la comunidad internacional reaccione contra él y sobre todo los Estados Unidos, cuando fue creo que uno de 3 países nada más que felicitó abierta a Maduro por el éxito electoral que había tenido en su reelección, ¿verdad? Eso definitivamente no cayó en buenas circunstancias, pero yo creo que hoy fue un día positivo. Le sacaron un error político al gobierno, cayó un error político al respaldar esto, un informe que le da duro al gobierno. Que dice que hubo masacre. ¿Verdad? Y que reconoce la cantidad de 76 muertos, más de 800 y pico heridos, y ya quedó en acta, pues que ellos aceptaron respaldar y asumir esto como verdadero, ¿verdad? Y no hizo que cayera la oposición en levantar los tranques. Luis. Mira, yo quiero felicitar a esta gente de la CIDH porque demostró que en 4 días, pudo levantar una información impresionante, documentada a través de audiovisuales, entrevistas directas con víctimas, con madres de víctimas, con heridos y etcétera. 4 días, no 3 meses, como una tal comisión de la verdad que dicen que aquí necesita 3 meses para hacer un trabajo que se determine cuál es la verdad de lo que ha ocurrido en el mes de protesta. Y leo textualmente el inicio del informe de la CIDH, que me parece que es muy fuerte. Lo que dio como resultado decenas de muertos y centenares de personas heridas, detenciones ilegales y arbitrarias, práctica de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, censura y ataques contra la prensa y otras formas de amedrentamiento como amenaza, hostigamiento y persecuciones dirigidas a disolver las protestas y a inhibir la participación ciudadana. Según la información recibida por la CIDH, desde el 18 de abril, al menos 76 personas muertas, 868 resultaron heridas, en su gran mayoría en el contexto de las protestas. De estas últimas 5 permanecen en hospitales en estado de gravedad. Asimismo, 438 personas fueron detenidas entre estudiantes, población civil, defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas.
Resultado general, 1.382 personas, 1.382 personas en un mes resultaron muertas, detenidas o heridas. En el año 2013-2014, allá en Ucrania, que es un símbolo lo que pasó en Ucrania entre noviembre y febrero, murieron 125 personas. Aquí murieron 76 en un mes. Lo cual hace mostrar la capacidad y la brutalidad con la que se empleó la fuerza en nuestro país. Es decir, un informe demoledor desde todo punto de vista. El gobierno lo asume como tal, porque así está firmado en el diálogo. No hubo réplica, ni hubo rechazo, ni se dijo que la cantidad de muertes, ni detenidos, ni heridos era falso. Por el contrario, se asume como tal en la espera de que, como decía Jaime, se firmase el levantamiento de los tranques, lo cual no ocurrió. Pero un informe realmente demoledor. Por otro lado, en la mesa de diálogo, felicitar nuevamente a los estudiantes. Tienen unos argumentos que yo me quedo realmente sorprendido cuando los escucho. Tienen una fortaleza al momento de hablar que yo mismo no sé, o sea, me quedo realmente asustado de lo que hacen. Están metidos, están enfocados, están sabidos de lo que dice la ley, y eso hace pensar a quienes están enfrente que no es fácil engañarlos, embaucarlos o simplemente doblegarlos. Esta no es una mesa para consensuar, doña Susana. O sea, esto es una mesa para el beneficio del país. Y esto no es el dandarán de siempre. Lamentablemente no es una negociación en ese sentido. Quisiera yo que fuera así, pues dame y te doy. No. Cabe recordar que aquí siempre lo que se ha dicho es que el gobierno se metió en un problema. Si fue el gobierno el que se metió en un problema. Y no se metió ahorita, se metió hace 11 años cuando vino demoliendo poco a poco la institucionalidad del país y torciendo la ley a su gusto y antojo para reelegirse, para hacer de la Corte Suprema de Justicia lo que quisiera, de la Contraloría lo que quisiera, de la Fiscalía lo que quisiera. Es decir, este es el resultado de una serie de quebrantamientos de la ley, porque yo quiero que la ley me quede, que esta camisa, que era para otros, no, a mí no me quede esta camisa. Esta camisa era para Arnoldo, o para doña Violeta, o para don Enrique, pero para mí no. Esta camisa, yo tengo que hacerme una camisa a mi medida. Y la vino torciendo, y por tanto, en este momento no es un asunto de consenso para el país. Es un asunto de prioridad del país. ¿Qué es la prioridad del país? Democratizarlo. ¿Cómo se democratiza? Simplemente buscando. Y usted dice, ¿cómo bajarlo del caballo, Daniel? O sea, hay que bajarlo del caballo. Pero cuando uno mira que en el diálogo se dice hablando de economía, que la economía está golpeada, sí está golpeada, estamos claros. Pero Michael Gili lo decía de una manera, es la mejor manera de decirlo. El tranque más grande que tenemos aquí está en Reparto del Carmen. Una vez que se levanta ese tranque y se vaya Daniel Ortega, la economía comienza a caminar rápido. Se reactiva nuevamente el país y camina de la mejor forma. Esquipula vigente, sí está vigente, está en un documento escrito, pero en términos reales, Esquipula, el presidente Ortega, agarra ese documento y se sopla la cara, se ha soplado la cara con él. Entonces, ¿cómo hacemos para bajarlo elegantemente a alguien que no le interesa lo que dice la ley? Ok, y ahí va el punto. Jaime afirmaba que el gobierno está tranquilo. Pues yo lo miro al revés. El gobierno no está tranquilo. Está acorralado y está desesperado. Si bien es cierto, estuvo apuntalando doña Azucena, don Bosco, mucho el tema económico, se mantuvieron en el tranque. Estaba leyendo en esta crisis las experiencias que han tenido muchos cambios de gobiernos dictatoriales, brutales inclusive, entre los que han sido los movimientos armados y los movimientos de resistencia civil pacífica. Y los datos dicen de que ha habido mayor éxito cuando el movimiento es de resistencia civil pacífica que la guerra o la guerrilla o el levantamiento armado, porque el primero hace participar a todos y el segundo tiene muchas exigencias, incluso físicas, de sacrificio y de económicas para buscar el armamento y el entrenamiento,
Y ahí está la gran preocupación que yo miro en el gobierno, la resistencia civil pacífica. ¿Y qué cosa es la resistencia civil y pacífica? El boicot, los tranques, las protestas masivas en la calle y la desobediencia civil. Si aquí los empresarios, las 36.000 empresas, dejan de pagar impuestos, dejan de pagar al INS, este gobierno no dura una semana. Si aquí no se levanta, si esos tranques que todavía están abriendo y cerrando, porque es mentira que estén cerrados, si no el mercado oriental estuviera completamente desabastecido, y no está así. Yo lo mando constantemente a ver cómo está y hay productos. Incluso dentro del queso, que estaba así en Córdoba la libra, por un ejemplo. Si las protestas fueran pequeñas y raquíticas, decían estos especialistas de la teoría de la resistencia civil, ¿y por qué miro yo ahí altamente preocupado al gobierno? Dice que solo se necesita el 5% de la población en desobediencia civil, resistencia pacífica, para desestabilizar y hacer que este gobierno se caiga. En todas esas grandes cambios de grandes dictadores, dicen que fue hasta al 4 o 3% de la población. Nicaragua está, en solo la primera marcha, demostró que tiene 500.000 personas que están en desacuerdo. Según la encuesta de Sid Gallup, el 70% casi dice que se vaya el presidente Ortega. Y ahí yo miro la gran preocupación del gobierno. Si a ellos, todos esos sectores que están en la mesa, se van a la desobediencia civil, no a la violencia, no a las armas, sino a la paralización, al boicot de la resistencia civil, este gobierno no aguanta mucho tiempo. Doña Azucena, don Bosco, en el orden. Cuando yo inicié mi intervención dije que una de las cosas que me asombraba era la falta de flexibilidad del gobierno. Y me refería a lo de los tranques porque creo que Monseñor Báez hizo una alusión a eso. Y señalé que el gobierno no ha hecho ni una sola muestra en el ámbito de la justicia. Hombre, hay miles de formas, ¿verdad?, de poder poner en fila a policías que están evidentemente señalados en montones de pruebas que existen de que actuaron como en una cacería humana. Y eso debería de estarse dando de parte del gobierno. Sanciones, baja deshonrosa, qué sé yo, todo lo que se puede hacer en el ámbito de la justicia que se está pidiendo. El caso de los jóvenes detenidos por el asesinato del periodista en Bluefield. Cientos de pruebas, de evidencia, no evidencias raquíticas, son evidencias fundamentadas, muy bien sustentadas. Esos jóvenes deberían de estar en libertad. Es decir, lo que yo estoy señalando es que mi capacidad de asombro ahora es por la falta de flexibilidad del gobierno ante una situación que todo el mundo reconoce, en la que está únicamente para cumplir el mandato, ya sea en medio de un proceso de adelantar elecciones, porque no veo poniendo una renuncia al presidente Ortega. No lo veo, pero sí es posible, y por eso hoy que el doctor Tunerman mencionaba en la mesa de diálogo que los acuerdos que se hicieron con la OEA fueron en la Nicaragua antes del 19 de abril y que ahora ya es otra Nicaragua. Creo que lo que se debe de exigir es conocer y hacer público el acuerdo de la OEA para poder saber si se puede mejorar y en qué tiempo se pueden implementar. Porque también, es decir, si nosotros queremos hacer esto, lo tenés que hacer en una forma de que el caos no nos consuma a todos. Si hacemos una visión de retrospectiva, hombre, y valga la pena mencionar porque la historia es para aprender y evitar nuevos errores. Aquella consigna del 79, después de Somoza, cualquier cosa, no creo que pueda ni deba volverse a repetir en el país. Tiene que haber una situación que realmente le permita a Nicaragua enrumbarse a lo que queremos. Un proyecto de nación, un Estado de Derecho, un país donde el bien común sea lo cotidiano, lo normal,
con una responsabilidad de un gobierno que respete la separación de poderes. Vos no podés seguir con una misma constitución como la que ya tenemos. Si le han puesto curitas, curas, curones, ¿qué no le han puesto a esa constitución? Han pervertido inclusive. Totalmente. Es una constitución en la que incluso desde el preámbulo vos lo tenés que cambiar. Aquí estamos hablando de cosas más serias. No es porque queramos que yo te doy y que vos me das. No, yo no estoy en ese diálogo de barrio. Esto es algo más serio para poder recibir un país que no esté en cuidados intensivos con la posibilidad de una muerte inminente. Una pregunta directa. El hecho de que Ortega acepte adelantar elecciones es como que esté renunciando, pero en un periodo de una forma diferente. Y constitucional, que ellos te están hablando de la Constitución. Sí. ¿Cómo haría? Porque él está cerrado. Él está diciendo de que los asesinos son otros, que no ha pasado nada aquí. El pueblo, ¿cómo puede forzar a este presidente para que ceda, entre en razón y adelante las elecciones? ¿Cuál es la medida que usted mira? Hay una posibilidad a través de las reformas. Me vas a decir, 70 diputados. No, es que ahí sí entra el acuerdo previo. Los diputados van a aceptar cerrar una legislatura porque las reformas constitucionales necesitan de 2 legislaturas. Yo en la mañana declaro cerrada mi legislatura y en la tarde abro legislatura. Y tengo en el mismo día mis 2 legislaturas. Y el único punto es una reforma. No hay necesidad de referéndum, es simplemente adelantar el proceso electoral. Esa voluntad política del presidente, ¿cómo va el pueblo a obligarla a que la haga? Porque sigue siendo una voluntad política. Porque creo que están empezando a entrar varios juegos a niveles internacionales. La historia de Nicaragua nos demuestra, y vos que tienes más experiencia que yo en esto, que ha habido, y aquí la hay, una gran expectativa para que también, por eso yo mencionaba el SICA, ¿verdad? Aquí hay instrumentos que te pueden facilitar. Sí, yo hablaba del tercio, de quebrar punto de inflexión del presidente, claro, que diga, ok, pues hagámoslo de esta manera. Bueno, pero tampoco quería reconocer la pérdida electoral que tuvo en 2 oportunidades. ¿Verdad? Y ahí el presidente de los Estados Unidos, Carter, jugó un gran papel. Y Oscar Arias y Carlos Andrés Pérez. Entonces aquí hay amistades que le pueden decir, presidente, mire, usted no está perdiendo el mundo. Es simplemente un paso para poder dejar en la historia, oiga, por lo menos tratar de lavar el parche que usted acaba de hacer. Las sanciones, don Bosco, de los Estados Unidos podrían venir suspensión de visas que les vale al gabinete y al presidente. Más sanciones a la ley Magnitsky, ¿así es? Y la NICAD, o por aparte o todo incluido. ¿Cómo lo mira usted? Primero yo quiero referirme por favor. Quiero referirme un poco a la naturaleza de la crisis que está enfrentando el gobierno. Esto no es más un problema interno, ya está afectando al sistema internacional, es decir, el proceso de integración centroamericano, tanto en el orden económico como en el orden político. Y tenemos que verlo desde un ángulo integral, es decir, globalmente, por una parte. Por otra parte, está afectando otros países porque el proceso, la dinámica migratoria nicaragüense se está incrementando y el norte de México es el sur de los Estados Unidos y el sur de México es el norte de Centroamérica. Y ya estamos viendo los efectos colaterales de esta crisis, por una parte. En temas de seguridad constituye un factor desestabilizante, al igual que Venezuela en su entorno geopolítico. 2 aspectos fundamentales. Desde el punto de vista de la cuestión de principio, este gobierno ha violado los acuerdos fundamentales del sistema interamericano, por una parte. La Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Así que no hay un argumento jurídico y político y estratégico que justifique la continuidad, los intereses que pueda tener los Estados Unidos y cualquier otro país
de la continuidad de Daniel Ortega en la presidencia. Partiendo de esta premisa, hay muchísimos actores en los Estados Unidos y en otros países que consideran que este gobierno no es más un proyecto sostenible. Ese famoso matrimonio entre el COSEP y el gobierno que tanto trataron de vender internacionalmente, de mistificar esa realidad, ha colapsado completamente. Lo que se está tratando de buscar es una salida a través de mecanismos que logren que el país tenga este cambio de régimen para efectuar la reconstrucción de la nación. Y esos son mecanismos que pueden ser de diferente naturaleza. Y eso van desde esa reforma, como mencionaba Azucena, el referéndum, que es otro instrumento. Y te voy a citar caso concreto. En Chile, Pinochet presentó una propuesta de extender su periodo presidencial, la perdió y se retiró. Ahí tenés un caso. Charles de Gaulle, el presidente de Francia, igualmente. Es decir, hay numerosos antecedentes. El problema que tenemos a corto plazo, y aquí yo voy a decirlo públicamente en este sentido, los tranques son necesarios para mantener la presión sobre el gobierno de Daniel Ortega. La propuesta que hizo Monseñor Báez, no estoy de acuerdo con ella. Él se equivoca en ese sentido. La que dijo que había que flexibilizarlo. Sí, pero déjame terminar, por favor. Para explicar nada más lo de los tanques, que quede claro, sí. Lo que dijo él fue que en la medida que se fuesen cumpliendo los 15 puntos de la CIDH, se fuesen flexibilizando los tanques. La idea era flexibilizarse. Sí, la idea era flexibilizar. Sí, pero no hemos visto hasta ahora una acción de parte del gobierno que te induzca a esa confianza, esos pasos necesarios. No he visto por el momento ni una acción administrativa en la cual un oficial de policía sea suspendido de sus funciones. No ha habido una. Y si uno de ustedes me la dice, quisiera saberlo para tomar nota de ella. No he visto en este momento un magistrado, un diputado que renuncie ante la monstruosidad de los hechos que han ocurrido. Ni siquiera los partidos de oposición, llamados de oposición, hemos visto que ni en la Contraloría, donde hay liberales, ni en el Poder Electoral, ni en la Corte Suprema haya habido un acto de responsabilidad pública. Ni en el Consejo del INS, ¿no? Ni en el Consejo del INS. Y algo más vergonzoso todavía, que los señores del COSEP, que ayer yo critico la posición de ellos, porque ahí el único que ha tomado una posición firme y públicamente ha sido Michael Healy, porque ayer una representante del COSEP en un programa de televisión no se atrevió a decir, queremos la democracia en Nicaragua, pero no se atrevió a decir que el presidente Ortega se retire de la presidencia. No usó esa palabra, no se atrevió y no se dan cuenta. Era presidenta del CHAC, no del COSEP. Sí, pero es una funcionaria del sector privado. ¿Y por qué no lo dijo? Cuando hay 79 muertos y ellos en todo este proceso son responsables en gran parte de lo que ha ocurrido, porque ellos fueron de los viajadores a Washington pidiendo que no se tomara ninguna acción en relación a las arbitrariedades, a los abusos de este gobierno. Y eso es muy importante. Por lo tanto, yo considero lo siguiente: mientras no veamos acciones tangibles, medibles, con indicadores específicos, deben de consignar esos tranques. Y te puedo decir, según información que yo tengo, los suministros de alimentos pasan libremente, las ambulancias tienen también paso libremente, pero no debemos de olvidar dos cosas, que hasta ahora el gobierno no ha renovado la invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni tampoco ha aceptado la solicitud de venir al país de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que esa tiene implicaciones mucho más serias, que incluyen inclusive acciones de carácter económico y sanciones de orden jurídico a los responsables de acciones de violaciones de los derechos humanos. Las sanciones, usted que ha estado bastante conectado con Estados Unidos, me llama la atención el silencio que ha tenido los norteamericanos, tomando en cuenta que meses anteriores hablaban de la ANICAD, de no sé qué, hubo sancionado el presidente del Consejo Supremo Electoral, que también desapareció.
del mapa. ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Sanciones directas para personeros, quita de visa, la Magnitsky y la LICAAL, todo de un solo? ¿O no? Sí, sobre lo mismo. Sí, efectivamente. Los recientes hechos, don Bosco, y el informe de la CID de este lunes, ¿será que puedan cambiar la actitud de Luis Almagro en el caso de Nicaragua particularmente? Que pues Almagro se espera un montón de cosas de Almagro. Estamos hablando de Estados Unidos, sí. Exactamente. Dos cosas. La visita de esa delegación de la OEA en esta coyuntura, en este momento, es altamente sospechosa e inoportuna, número uno. Número dos, el señor Almagro, me consta que ellos han reportado sistemáticamente al Congreso norteamericano y al gobierno norteamericano qué es lo que estaban haciendo en Nicaragua. Había una escuela de pensamiento, que es dentro del Congreso americano, que pensaban que se podía usar la OEA como un instrumento para realizar estos cambios. Esa escuela de pensamiento falleció porque se ha visto que no era posible. Lo que ha resucitado con una violencia tremenda es todos aquellos sectores dentro del aparato de seguridad de los Estados Unidos, el Consejo Nacional de Seguridad, dentro del Congreso norteamericano, que ahora están considerando, a la luz de los acontecimientos, ampliar la ley Magnitsky a un mayor número de actores políticos y económicos. Número uno, suspensión de visa a otros actores marginales e inclusive están considerando la aprobación del NICA Act. Y esto no es consecuencia de nicaragüenses que hayan ido al Congreso. Esta es consecuencia de las acciones del gobierno que han agudizado ese problema en los Estados Unidos. Y aquí algunos miembros del COSEP, del sector privado, que yo soy crítico, vinieron a decir en algunos programas que eran malos nicaragüenses los que pedían separación de poderes, elecciones transparentes, ¿verdad? Y un Estado de Derecho. Yo quisiera ver la cara de esos señores que nos lo vengan a decir ahora, porque todos ellos andan escondidos. Y algunos de ellos, te voy a decir una cosa, ya sacaron sus familias de Nicaragua. Si no son responsables, ¿por qué hicieron eso? Ok. Bueno, no sé. Yo sí creo que el sector privado en esta parte, desde que se tomó, desde el 18 de abril para acá, Después de 10 años. Han jugado el papel que debe jugar. Antes no lo criticaba tanto como lo criticaba vos. Pero no estoy hablando de ahorita, han actuado bien. Yo creo que más bien el papel de José Adán, por ejemplo, era un papel, tiene que jugar un papel de perfil bajo, porque si José Adán estuviera tratando de jugar algún papel protagonístico, ahorita lo estarían acabando. Estarían diciendo que se está tratando de robar el show, que no se merece, para papá. Yo creo que la posición de Mike Healy, que es vicepresidente del COSEP, ha sido extraordinaria. La posición de Juan Sebastián Chamorro, que es presidente de FUNIDE, también representación del COSEP, ha sido extraordinaria. Estoy de acuerdo con vos en que Marianelli, el presidente de Chan, ha sido medio floja a la hora de hacer su comentario. Pero en términos generales, yo creo que hay que darle el respaldo a esta comisión que está actuando ahorita de una manera, creo que coherente a cómo se debe actuar, enfrentándose a un gobierno que se cree fuerte, que está en el poder, que no está acostumbrado a estar en esta situación. ¿Cuándo fue la última vez que vos viste a Daniel Ortega recibir la zarandeada que recibió en televisión la semana pasada, igual que doña Rosario, o era funcionario a Edwin Castro, recibir lo que recibió ahora, o los ministros que recibieron hoy, cuando el muchacho Víctor Cuadra, de una manera muy clara le dijo asesino, a la ministra de Salud, a los funcionarios de la alcaldía, a todos. Se lo apió en el alma. Mira, yo creo que cuando se termine de complementar o empiece a complementar la presión nacional que hay, el presidente Ortega va a tener que reaccionar. Yo difiero, otra cosa que difiere un poco de Bosco, lo que digo Bosco ahorita, no es, y lo tuvimos discutiendo en un cuarto poder que tuvimos aquí, cuando tuvimos a productores y a los campesinos.
había que buscar un balance, exactamente como dijo Monseñor Báez, entre los tranques que sigan el símbolo de protesta y los tranques que vayan a provocar que haya escasez de alimentos. Porque el que sale más perjudicado en la escasez de alimentos es el pobre, el que no tiene reales. El que tiene reales, aunque la libre de frijoles te llegue a costar 1.000 córdobas, los tiene los 1.000 córdobas para pagarlo. El problema es para el que no tiene reales. Entonces yo sí creo que hay que buscar ese balance de permitir a los camiones, y fue lo que se acordó, a los camiones que traían alimentos, los camiones que tenían productos perecederos, dejarlo pasar, parar el tráfico y cada tantas horas dejar pasar. Ahora, si el gobierno sigue insistiendo, esto va a tener que seguirse escalonado y aquí va a tener que tomar una decisión, cuál, quién y cómo. No sé si decía Néstor Avendaño en mi programa, el viernes pasado, decía yo, le pregunté y le hice la pregunta, ¿qué es más costoso económicamente hablando? ¿Un paro nacional o seguir en este desgaste? ¿Verdad? Y él decía, no hay manera de un paro nacional, te trae daños que son décadas las que te toma recuperar. Pero este desgaste también, aquí hay muchísima gente que está a punto de cerrar. Hay un montón de gente, pequeños empresarios que ya cerraron. A mí me decía, me he encontrado varios que me dicen, yo ya estoy en un paro, me dice. Yo ya cerré, ya tuve que sacar a mis empleados porque no tuve para pagarles, ¿verdad? Habría que hacer un análisis, yo creo que una desobediencia civil, ¿verdad? Donde esté abierto, pero nadie le paga impuestos, nadie paga la luz, nadie paga el agua, nadie paga la alcaldía, nadie paga nada de lo que tenga que ver, a ver cuánto aguanta el gobierno. Yo creo que va a ser ese siguiente paso. ¿Qué es lo que veo yo? ¿Verdad? Porque una salida. Yo creo que aquí va a tener que formarse una junta de gobierno, que sea representativa, que busque personalidades que te sientas cómodo, que van a estar gobernando mientras se convocan unas elecciones en 12 meses y se crean las condiciones como limpiar el Consejo Supremo Electoral, reformar la ley electoral, eliminar todo ese telaraña que está ahí en el Consejo Supremo Electoral, porque no solo es los magistrados, es todo lo que tenía abajo, cambiar la Corte Suprema de Justicia, habrá que mandar el retiro, echar preso, por lo menos suspender a todo y mandar a toda la cúpula policial hasta que se sometan a una investigación y el que vaya saliendo libre, ok, te vas, y el que tenga la suficiente prueba y sea responsable, cae preso. ¿Qué hace así para no evitar un caos? Podría analizarse la posibilidad de reactivar el jefe de la policía, ¿verdad? Para que temporalmente, así como la Junta de Gobierno maneje la policía. Aquí tenés a Bautista, tenés, ¿cuál es? Franco Montealegre, ex jefes de la policía que salieron con un prestigio aceptable y que demostraron hasta cierto punto bastante disciplina e imparcialidad. Y nombrar una junta de gobierno que pueda ser representativa, inclusive pues que el sector sandinista, que también se le está revelando al orteguismo, esté representado. Un Nicho Marenco, por ejemplo, en una junta de gobierno, daría calma a ese 20%, 30% del sandinismo que diría que estos cuidados no quieren acabar a todo el mundo. Y así pueden buscar cierta figura como una junta de gobierno con el compromiso de que en un año se convoquen a elecciones, le da oportunidad a los partidos políticos de organizarse, los nuevos partidos políticos que se puedan organizar y tengan tiempo de prepararse y en un año convocar a elecciones con un mandato, y tal vez Juan Azucena me puede ayudar en esto. Vos podés convocar unas elecciones, ¿verdad?, para presidente, vicepresidente y diputados, pero que no sea una asamblea constituyente, pero sí con mandato constituyente, o sea, de reformar la Constitución en X periodo de tiempo. Y así reconstruimos el país. Ok, para pasar nuevamente con Luis, Azucena, Don Bosco. El paro, tengo entendido que cuando Somoza en 1978 fue de 4 días. Tal vez me aclaran eso. Pero puede ser más del recrudecimiento de los tranques, porque si el presidente viene y se cierra en su orgullo,
en su verdad y comienza a reprimir o a incumplir, como ha incumplido todo lo que ha afirmado, incluso ha mentido a la población en su comparecencia, pues lo que va a pasar es que los tranques se van a cerrar, no van a dejar pasar nada, simplemente se van a cerrar. Y el paro podría ser no indefinido, sino de un solo día, solo para mostrarle al gobierno que se está dispuesto a esa medida. Un solo día, paro nacional, para ver si recapacita inclusive, es ir paso, por la voluntad política que le decía. Quiero leer 3 de los 15 recomendaciones, lo voy a estar leyendo a lo largo del programa para darle tiempo a ustedes, porque es importante lo que el gobierno hoy en el diálogo nacional dijo que era correcto y era verdad. Los 15 puntos, 3 primeros. 1, dice el gobierno que se compromete, según lo que dice la CID, a cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan en la protesta. Lo aceptó el gobierno, por lo menos del dicho. 2, respetar y garantizar el goce pleno del derecho a la protesta, a la libertad de prensa, de expresión, a la reunión pacífica y la participación política de la población. 3, crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencias ocurridos. Este es importantísimo, que quiero dejarlo en la mesa ahorita, aquí, y pararme en el tercero. Mire a lo que se comprometió el gobierno, a crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencias ocurridos con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables. Luis. Sí, mira, conciso para nada. En particular este tercer punto a mí me parece que es realmente vital para 2 cosas. 1, creer que hay voluntad real de llegar a profundidad en la investigación y que los responsables sean identificados. En este caso, los responsables de enviar a los policías a disparar como lo hicieron y a masacrar a la población como lo hicieron. Ese mecanismo de investigación internacional, no sé si el mismo CIDH tendría que ser parte de esto, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, no sé, pues, pero lo importante es que el gobierno dice, lo asumimos, y eso es un compromiso que no puede romper ya porque que consta en actas del diálogo que así lo asumió. Pero yo quería mencionar también, Miguel, que el gobierno ha tratado de alguna manera cómo mantenerse al margen en la discusión del diálogo, se ha querido mantener al margen de los 2 puntos esenciales, que es la democratización del país. Los tranques sí es importante, la economía es importante para el país, hay una flexibilización porque no están cerrados completamente. Me escribí alguien me decía, mira, por ejemplo, aquí en la costa Caribe sí ya hay falta de alimentos, el combustible está subiendo. Sí es cierto, pues, o sea, tampoco estamos diciendo que no hay ningún efecto, pero no están cerradas las carreteras completamente. Sí. Y entonces en eso creo yo, lo dijimos el otro día, y hay que sopesarlo. En lugar de que el pueblo se moleste con vos, tenés que ser flexible en el tranque para que haya, se provea a la gente de alimentos, que los enfermos puedan pasar y de esta manera mantener el apoyo de la población pleno a una demanda que es democratizar el país. Y por otro lado, yo sentí mucha pena cuando el canciller Moncada decía que estaba aduciendo el humanismo, ¿no? Por un asunto de humanismo, el tema de los tranques debería levantarse. Yo quiero recordar al canciller, humanismo se debió haber tenido de parte de la policía y de parte del gobierno cuando mandaban a masacrar a la gente. Ahí no hubo humanismo que valiera. Y eso es lo que creo que quieren que la gente se les olvide. La masacre que hicieron no se puede olvidar. Y entonces querés poner en equivalencia los tranques, la economía nacional, que sí está teniendo un efecto, versus 76 muertos, más de 800 heridos, casi 450 desaparecidos, detenidos, y no sé cuántos desaparecidos. Eso me parece a mí que es una trampa, y la gente que está del otro lado también debe decir, espérate un momentito, no es la cosa así ya hablamos de que los tranques no los vamos a levantar. Y además que son espontáneos, lo dijimos el otro día aquí también. No es alguien que está diciendo, ahora levantarlo, ya está, se levantan todos. No, la gente está tomándose carreteras porque sí, siente que la protesta es correcta. Entonces me parece a mí que
la próxima vez el miércoles, que igual, mucho tiempo, creo que estamos dejando cada 2 días, otra vez. Tenemos que buscar una solución. Si cada día que pasa hay un efecto económico, pues ese día hay que eliminarlo de descanso y hay que sentarse a platicar y tratar de buscar cómo sacar lo más rápido posible una solución a esto. Punto 4, para pasar con doña Susana y don Bosco, que se comprometió el gobierno a cumplir, que son las recomendaciones de la CIP. Punto 4, garantizar la vida, integridad y seguridad de todas las personas que están manifestando y ejerciendo sus derechos y libertades públicas y sufriendo las consecuencias del ambiente de represión, en especial a los estudiantes, niñas, niños y adolescentes. Quinto, ofrecer garantías efectivas para proteger a las personas que dieron testimonio a la CIDH o que de alguna manera participaron en sus actividades en el país y abstenerse de tomar o de permitir que se tomen represalias en contra de ellas. Y sexto, por este momento, se comprometió el gobierno a adoptar medidas para investigar diligentemente, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia cometidos durante las protestas. Asimismo, respetar las garantías del debido proceso de las personas que permanecen detenidas por hechos relacionados con las protestas. Doña Susana. Creo que con el tercer punto de crear un mecanismo de investigación internacional está dejando sin efecto su Comisión de la Verdad Interna. Automáticamente. Automáticamente. Valdría la pena que incluso así lo dijera, o que contribuyera a mejorar la comisión y pedirle a los sectores del diálogo que formen parte para poder tener también dentro de esas instancias garantías de cumplimiento. O sería, voy a traer a trabajar con ese grupo de maleantes que es internacional. Si estamos, si estás hablando de que vas a crear este mecanismo de investigación, ¿verdad? Internacional. No, pero la sociedad está diciendo que se sumen a estos que fueron nombrados. Sí, por eso le aclaro que es internacional. Sí, lo estoy entendiendo muy bien. Pero también, hombre, cuando estamos hablando de tomar responsabilidades, porque aquí todos tenemos un problema muy serio en Nicaragua. Hombre, yo tengo que asumir el pecado de haber concedido una amnistía en los 90, que es lo que se anda buscando también ahorita. Tenemos el pecado, nadie puede negar lo de los 80. Esta entronización de Daniel Ortega como lo máximo, como casi una deidad, lo tenemos desde aquella consigna Dirección General ordene. Aquí estamos hablando de una responsabilidad compartida que hemos venido nosotros haciendo del país. ¿Por qué se dice que Nicaragua no es un país pobre, sino que empobrecido? Porque todos los que hemos tenido que ver en esto, no queremos asumir después responsabilidad. Y además yo te voy a decir una cosa, eso que hizo la CIDH y lo que hace Carmona y lo que hace el otro señor, aquí te puede estar demostrando que valdría la pena que estuvieran dentro de esa comisión y buscarle el apoyo debido y el grupo de abogados. Me tenés confundido, ¿cuál comisión estás hablando? ¿La de afuera o la farsa que inventaron esto? Como me están diciendo que lo otro es internacional, estoy hablando de la de aquí, porque Carmona y el señor Leiva se lo juegan la vida. Y lo han demostrado y le presentaron a la comisión. Con lo que ya están, es lo que estás diciendo. Te estoy diciendo, Jaime, que si pudiera abrirse esa comisión a una participación mucho más efectiva. Moralmente. Eso no hay que abrir. A ninguno de los personajes que están ahí. Eso es diferente. Crearla. Pero ninguno de esos personajes que están ahí. Olvídate de Jarquín Ortel, que ya hubiera renunciado. Ninguno de ellos. Olvídate de todo. Bueno, ahí sí. Olvídate de todo. Pero hay que asumir una responsabilidad, una de verdad, porque por eso menciono a Carmona y menciono al señor Leiva, que están aportando, la doctora Vilma Núñez. Hombre, hay que buscar cómo hacerla. Hay que buscar cómo obligar al gobierno también a reconocerlo, no solamente a nivel internacional, sino con lo que tenemos localmente, para poderle dar un efectivo cumplimiento a las cosas. Va a poner gente buena con un montón de podridos que están ahí. Olvídate, Jaime, también. Cuando pones una fruta buena con un montón de podridos, ¿qué le pasa a la fruta buena? Se pudre.
Mira, Jaime, estás hablando de un proceso de reconciliación posterior, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer vos? ¿Vas a poner en un barco a todos los sandinistas, danielistas, como ahora se distinguen? Ahora vos tenés que distinguir danielistas, tenés retirado, histórico, MRS, rescate al sandinismo. Hombre, cuando yo veo y me doy cuenta, ¿no será esto una factura entre una o sola organización? Y nos están llevando al país en esta debacle. Porque toda la demás oposición aquí ha quedado totalmente inexistente. O sea, si fuese así, tendría la responsabilidad el presidente Ortega también de decirlo. Lo mencionaba Bosco. Lo mencionaba Bosco. una conspiración de los mismos sandinistas en contra del presidente Ortega, pasándole factura a doña Rosario Murillo, por ejemplo. Y lo mencionaba debería Bosco. Decirlo. Tiene la obligación que buscar una salida, no solamente para él, sino para una organización política que él representaba. Mira, cuando vos lees el informe, tiene esa obligación. la mayoría dice, el padrón de heridos, el padrón de heridos por armas fue de fuego, la mayoría de los cuales presentaron impactos de bala específicamente en la cabeza, los ojos, el cuello y el tórax. Al pueblo lo mandaron a cazar. Claro, si nadie le niega eso. Estos que mandaron a cazar al pueblo no pueden tener, si están aspirando a una amnistía, están muy equivocados, bro. Lo que deberían estar buscando es como dice el país, hasta que se sepa oficialmente quiénes jodidos son, porque yo lo colgaría de lo que más duele en la plaza. Ok, vamos Entonces, antes de pasar. no es justicia personal. Claro, lo primero tenemos que pasar antes de hablar de venganza y todo eso, es cómo salimos. No, yo estoy hablando de venganza, está hablando de justicia. No, esa justicia por tu mano no lo puedes hacer. Tiene que ser una justicia. Ok, antes de pasarlos, tengo que leer los 3 puntos y le paso inmediatamente, porque es importante que la gente lo entienda, qué es lo que se comprometió el gobierno y qué es lo que la CID le dijo. Si no es lo que se comprometió, es cómo lo va a cumplir y cómo lo vamos a hacer cumplir. Que se comprometió, el problema es que no le creen, pero tengo que decírselo. Se comprometió el gobierno hoy en el diálogo nacional, punto 7 de la CID, a asegurar que los operativos de seguridad respecto a protestas y manifestaciones se ejecuten según los protocolos de actuación acordes con los estándares internacionales relativos al uso de la fuerza por agentes encargados de hacer cumplir la ley. 8. Se comprometió el gobierno a desmantelar los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostiguen a la población civil. Vuelvo a repetir este punto. Se comprometió el gobierno a desmantelar los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostiguen a la población civil. 9. Garantizar el respeto de la independencia de los medios de comunicación y abstenerse de aplicar la censura previa por parte de cualquier órgano estatal, así como cualquier condicionamiento previo que pueda implicar censura a la libertad de expresión. Don Bosco. Bueno, primero yo quiero hacer una referencia histórica. No sé si ustedes se recuerdan del principio de responsabilidad colectiva que se estableció cuando el juicio de Nuremberg. Y ahí fueron condenados por su asociación muchos de los miembros del partido nazista por los crímenes que se habían cometido. Partamos de esa premisa. En este documento yo encuentro muchos aspectos interesantes en lo que se refiere a la parte operativa, pero para mí, el tema central es la investigación y el sancionamiento de los responsables de los órganos de seguridad. Una vez que tú has tomado medidas de carácter judicial y has sancionado a esos responsables, podés estar casi seguro que los rangos inferiores en un órgano como de la policía o cualquier otro órgano de esa naturaleza no van a tomar acciones represivas. ¿Por qué? Porque ya se ha establecido el ejemplo, se ha ejercido justicia. Y eso es muy importante. En el caso de Nicaragua, yo tengo una enorme preocupación y considero que para que este proceso de cambio sea efectivo aquí en Nicaragua, necesitamos una presencia internacional, no solamente de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no solamente de la Relatoría de Derechos Humanos, de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, pero sí una presencia internacional al estilo de que se creó aquí la CEAB-OEA o la ONU-SAL en El Salvador. Porque necesitamos la protección real, la confianza que le vas a ir restituyendo a la población, te va a dar la presencia de una fuerza compuesta por diferentes países, miembros de la ONU o de la OEA, o un mixto, a como se ha dado en muchas circunstancias, en situaciones similares a las que se están viviendo aquí en Nicaragua. Podemos teorizar que el cambio en este gobierno puede hacer una junta de gobierno y todo eso, y que comienza a llevar solamente funciones administrativas, no tiene iniciativa legislativa, hasta que creas el nuevo ordenamiento político jurídico. Pero mientras tanto, como no tenés una fuerza policial que se ha depurado, los órganos de represión que se han depurado, como por ejemplo estas fuerzas paramilitares, es violatoria de derecho internacional, casualmente. Entonces necesitas esa presencia internacional que le dé esa estabilidad, esa garantía a los nicaragüenses, sean esos sandinistas, sean esos liberales, conservadores de cualquier orientación política. Y voy a mencionar aquí dos cosas para concluir que es muy importante. En el artículo 139 de la Constitución italiana dice que el sistema político republicano no puede ser cambiado y ese artículo no puede ser reformado. Aquí en Nicaragua, en una nueva Constitución, yo creo que debiéramos decir que además de que el sistema político republicano no puede ser cambiado, la reelección también es prohibida. Es decir, dos artículos permanentes que le dan una estabilidad, un sustento, una confianza al país, como ocurrió en Italia con el cambio de régimen de la monarquía a la república. Y en cuanto a los tranques, quiero hacer una pequeña observación. El campesino vive de su propia economía, para comenzar, en la agricultura. Y te puedo decir por información que he recibido que los tranques que se están dando es estrictamente para hacerle una presión al gobierno. ¿Sabes por qué? Porque como tú mencionaste marginalmente, la táctica, la estrategia del gobierno era tratar de romper los tranques para dar una apariencia de normalidad aquí en el país. Fue una medida táctica totalmente pueril, banal, ¿verdad?, que quedó develada inmediatamente ahí. Pero detrás de esa preocupación humanitaria, como tú decías, que se olvidaron de los 79 muertos y los no sé cuántos 76 muertos, no había más que un estratagema de parte de estos connotados miembros pues, del partido, de que darle tranquilidad a Nicaragua, la apariencia de que todo estaba funcionando sin ningún problema. Los tranques van a seguir, son necesarios, llamémosle que son los tranques democráticos. Tengo que hacer una brevísima pausa comercial, regresamos con las conclusiones ya y otros temas a los que se comprometió el gobierno hoy en el diálogo nacional. Esperemos, Dios primero, que cumplan con su palabra por primera vez. Regresamos en unos segundos. Con Movistar, tu internet, llamadas y mensajes no tienen fronteras. Navega y ahora también llama y mensajea a tu misma tarifa local en Centroamérica, México y Venezuela sin costo adicional. Elegí conectarte sintiéndote como en casa. Movistar, elegí todo. La naturaleza enseña con su ejemplo a trabajar por el bien común, a convivir en sociedad, a respetar las leyes naturales y el medio ambiente. Cada miembro de esta comunidad tiene una misión específica: recolectar alimentos, cuidar a los recién nacidos y dar protección al panal contra toda amenaza. En Provisa, su seguridad asegurada.
Cóndor Comunicaciones, con un amplio portafolio de soluciones en radiocomunicación. Mejore la coordinación de su equipo de trabajo e incremente su eficiencia y productividad. Cámaras IP y video analíticas. Obtenga información sobre el comportamiento en su negocio integrando inteligencia empresarial con videovigilancia. Internet corporativo. Banda ancha para sus necesidades empresariales. Rastreo vehicular GPS, control, seguridad y productividad en todo momento de su flota vehicular. Cóndor Comunicaciones. Equipronic S.A., empresa líder en la distribución de seguridad ocupacional e industrial, representando las mejores marcas del mercado mundial. Contamos con un amplio stock de producción de calidad certificados bajo estándares internacionales de calidad. En seguridad ocupacional, los mejores. Si a casa con bien quieres volver, los equipos de Equipronic te debes poner. Equipronic. Que la próxima lluvia no te sorprenda. Aplica a tu financiamiento de mejoramiento de vivienda. Llena tu solicitud en Facebook o visítanos ya. Porque en Mi Crédito crecemos juntos. El nuevo jabón Don Toro. Toma la suciedad por los cuernos. Con mayor rendimiento y mayor limpieza. Toda la frescura de la naturaleza en tu hogar. Don Toro, la nueva opción de ahorro para tu familia. Don Toro, este toro sí sirve. Distribuido en todos los supermercados del país. Gana uno de los 55 televisores Smart de 55 pulgadas y vive la pasión del Mundial. Al pagar con tus tarjetas de crédito Premia Banpro, recibe una acción por cada 250 córdobas de compra y doble acción al pagar con Payphone o Telepago. Son 55 ganadores. Disfruta cada partido como si estuvieras ahí. Premia Banpro, Grupo Promérica. Aplican restricciones. Ve reglamento en página web. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, el original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más con 100% Noticias en Facebook. ¿Qué estás haciendo? Terminando la tarea, mamá. ¿Cuántos de tus amigos en redes sociales conoces realmente? El grooming no es un juego, es un abuso. El peligro está ahí aunque no lo veas. Habla con tus hijos antes de que otro lo haga. Gracias por continuar en sintonía con 100% Noticias, Cuarto Poder. Estamos en una edición especial recibiendo la grata visita de la licenciada Susana Ferrey, política democristiana, don Bosco Matamoros. Me acompaña, como de costumbre, Luis Galeano y Jaime Arellano, colegas y miembros ya de la familia de 100% Noticias. Leo, para pasar ya a sus conclusiones, en el orden, queda Jaime, Luis, doña Susana y don Bosco. En los puntos 10º al 12º, que la cita... 9, no, ya garantizar el respeto a la independencia, ya lo leí, sí. El 10º, a lo que se comprometió el gobierno, y Dios quiera lo cumpla, se comprometió el gobierno en el diálogo nacional a exhortar a las autoridades estatales, a abstenerse de hacer declaraciones públicas que estigmaticen a manifestantes, defensores de derechos humanos, periodistas, o a utilizar los medios estatales para hacer campañas públicas que puedan incentivar la violencia contra las personas por razón de sus opiniones, así como proteger en forma efectiva
a defensores y periodistas que se encuentren en situación de riesgo. Esto ha sido una campaña sucia contra todo lo que ellos, ¿cómo que le dicen? Derecha vandálica, no sé qué cosa. No, pero además... ¿Cuál derecha? No, pero es que... No, injurias y calumnias, se han ido con amenazas de muerte. O sea, se compromete el gobierno a calmar a sus huestes mediáticas. Vamos a ver si lo cumplen. 11avo, sistematizar la información de las personas atendidas en los hospitales y privados, públicos y privados, como consecuencia de las protestas sociales. El registro debe ser específico, indicando fecha de ingreso, causa de las lesiones, tratamiento proporcionado y, en su caso, motivo de muerte. Dicha información debe ser pública y desagregada como mínimo por edad y sexo. 12avo, deben investigarse las denuncias de obstaculización para la atención de salud en los hospitales, así como respecto de la labor humanitaria de la Cruz Roja y los bomberos. Jaime. Ok, ¿comentario final ya? Sí, vamos de salida. Mira, dos cosas. Estaba leyendo unas declaraciones que dio Almagro hace una semana, donde decía que había que proteger la democracia aquí en Nicaragua y que había que proteger al gobierno del presidente Ortega y ayudarle a que terminara su periodo. Yo creo que tanto Almagro como la OEA no tienen ninguna credibilidad en este país. No hay que confiar en nada de lo que ellos hagan, ni lo que ellos digan, ni lo que ellos propongan. Ojalá que ahora que venga esta delegación, no sé si vendrá el Sopenco de Penco, ¿verdad? Yo creo que la oposición ni siquiera lo debería de oír para que sepa que no se ha ganado el respeto, más bien se ha ganado la desconfianza del pueblo de Nicaragua, o de la mayoría de los que creemos en eso. Por otro lado, yo creo que la protesta tiene que seguir manteniéndose, hay que presionar al presidente, hay que seguir presionando al presidente Ortega. Ojalá que la comunidad internacional reaccione rápidamente y apoye esta lucha que está teniendo el pueblo de Nicaragua. Antes ellos se quejaban de que, bueno, necesitamos que el pueblo reaccione para que reaccionemos nosotros. Bueno, el pueblo está reaccionando, ¿verdad? Hay que seguirle dando un voto de confianza a esta comisión que está negociadora, a la conferencia episcopal. Yo ya, en la próxima reunión, yo ya trataría de ver cómo desenmascarar más al gobierno aún. Ya le diría, el único punto de agenda aquí es se va y cómo se va el presidente Ortega. ¿Ustedes aceptan eso o no aceptan esto? ¿No aceptan eso? Bueno, hasta aquí nomás llegamos, ¿verdad? No hay que seguir dando... El larga el asunto significa una ventaja para él, para Ortega, porque la economía sigue afectándose. Cada día que pasa hay negocios que están perdiendo, hay negocios que están cerrando, pero la culpa la tiene el presidente Ortega y todo el mundo se está dando que tiene la culpa la presidente Ortega. Yo creo que ya los días están contados de Ortega. Lo único problema es cuántos serán esos días, pues, ¿verdad? ¿Y a qué costos, verdad? ¿Y a qué costos? Para todos. Se comprometió el gobierno a ratificar todos los instrumentos internacionales de derechos humanos aún pendientes de ratificación, en particular la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. No lo han firmado todavía. No. 14, mantener la apertura al escrutinio internacional y, en ese sentido, facilitar la visita de todos aquellos mecanismos de protección de derechos humanos del sistema interamericano y de Naciones Unidas, don Boko, así como de otros actores relevantes de la comunidad internacional. Y se comprometió finalmente el gobierno, el punto 15, se comprometió a un mecanismo de seguimiento junto a la CIDH para verificar la implementación de las recomendaciones emitidas en el marco de la presente visita y del informe de la misma, programar junto a la CIDH un calendario concreto de nuevas visitas. Esperamos que le hagan la invitación, porque sin la invitación, nuevamente, la CIDH, que hoy salió del país, no puede regresar. Luis. Quiero agregar el último párrafo de lo que sigue, porque me parece muy importante. Sí.
Teniendo en cuenta el doloroso pasado que afectó a la sociedad nicaragüense y el compromiso histórico con su no repetición, la CIDH confía en la construcción de una solución pacífica, democrática y constitucional para la grave crisis política que vive el país y toma nota de la instalación de la Mesa Nacional de Diálogo. Me parece que es importante el énfasis que hace en pacífica, democrática y constitucional. Para la calma de Jaime, sé que le puede dar calma, no viene Penco, información que me está llegando de la OEA. ¿Quién viene? Gonzalo Conque, que es el jefe de gabinete, Luis Porto, consejero estratégico para el desarrollo organizacional, Gabriel Vigadín, que es asesor, y Luis Ángel Rosadilla, que es el consejero especial. No viene Penco. Esa es la comisión de la OEA que llegó al país este lunes. Yo creo que es importante hacer ver también, antes de cerrar, hombre, hay gente que me dice, hombre, si Daniel Ortega se sentó en Zapoá con una guerra, con el país desangrándose, con una confrontación terrible, ¿por qué no puede hacer esto y adelantar las elecciones? Y, bueno, por eso, ¿no? en aquel momento. Y me ha hecho pensar mucho eso a mí, por las razones, y es que hay una razón fundamental para mí, los manejos de la administración pública de los años 80 no es la administración que ha tenido en los últimos 10 años el presidente Ortega. Hay enormes casos de corrupción acá, que nosotros lo hemos manejado, lo hemos publicado y que están pendientes de judicializarse, que hacen pensar al presidente Ortega y a una cúpula que está alrededor de él sobre qué va a pasar alrededor de eso. De eso que ha estado ahí en la impunidad durante todo este tiempo. Usted ha hablado, doña Azucena, de amnistía. Hemos tenido, de acuerdo a la historia, 52. Hablé de mi pecado en el 90. No, por eso. Pero aquí, sí, pero aquí seguramente más de alguien ha pronunciado la palabra amnistía. Y ahí me parece a mí que estamos hablando de cosas que no son negociables. Los delitos de lesa humanidad que aquí se han cometido, que la OEA seguramente en su informe de un mes lo va a decir con más claridad, porque si vos mandás a masacrar a la población con la policía, te pega un balazo en la vía pública, viola tu derecho a la vida, a tu integridad física, y de ahí vas a un centro público y en ese centro público te niegan la atención médica solamente porque estabas en una protesta, eso es un delito de lesa humanidad. Sí, espantoso. Sí. Tiene nombre eso. Y entonces, aquí hablar de amnistía, cualquiera que se le ocurra, me parece a mí que estamos hablando de palabras muy, pero muy mayores. Porque esto que han hecho contra la población y particularmente contra los estudiantes ha sido gravísimo. Desapariciones forzadas, que no está ratificado, pero es un hecho que ha ocurrido también. Sino que cuando tengamos el informe final vamos a ver cuántos son los desaparecidos. Porque hay gente que dice, bueno, van a revisar todas las morgues. Y mencionan hospitales del sector público, hospitales que no son del sector público, que se habla de gente que ha sido mandada al fondo de las lagunas con sacos amarrados. Es decir, aquí hay una cosa terrible que han llegado de información sobre lo que se ha hecho aquí, tortura. Los muchachos que estuvieron en las cárceles hablaron de tortura. Les jalaron las uñas. Les jalaron las uñas, es decir, los dejaron tirados en las carreteras, pelones y descalzos, como cualquier cosa. Aquí hablar de amnistía, bajo eso de lo que todos hemos sido testigos, me parece a mí que cualquiera que se meta a eso también va a salir con los pies hinchados. No, pero que actualmente la situación no es la misma de antes, ¿verdad? No es lo mismo. Mi pecado mortal del 90 no contaba en ese momento con el arma más fundamental que tenés ahora, que son los celulares, que te ha podido dejar la evidencia, pero además de eso, el reconocimiento jurídico que hay sobre varios de esos mecanismos que te sirven de una prueba fehaciente. Doña Azucena, también gran cambio, es que aquí no hay un enfrentamiento entre un ejército irregular contra otro ejército. Aquí es una masacre. Sí, aquí es órganos represivos paramilitares y de las fuerzas públicas que masacraron a 76. Por eso te digo que es muy difícil. No tenían los instrumentos internacionales. Sí, pero la historia dice que de calificación. La historia dice que las amnistías, la gran parte de las amnistías, de esas más de 50 amnistías que hemos tenido en el país, han convertido delitos políticos y crímenes enormes en asuntos de
verlo para adelante, veamos el futuro del país, dejemos eso en punto y aparte y que no me esté con un pelo. Espérate un momentito. Claro, pero es que se ha sido el pecado de Nicaragua. Ya lo voy a pasar. Va a pasar con las conclusiones de doña Azucena, después lo paso con ustedes. Solo quiero hacer esta denuncia, que un empleado público que no, lógicamente me reservo su nombre, digno de mi confianza, que está ahí a propósito de las campañas negras. ¿Qué es lo que le están orientando a todos? Dice, le están mandando esta orientación. Acá está el número de José Ángel Aguirre, presidente del COSEL. Llamen y envíen mensajes para que retiren los tranques y no estén atentando contra el pueblo, porque ellos tienen dinero y viven en excelentes condiciones. Entonces les están obligando a todos los empleados públicos a hacer una campaña negra, o sea, de saturación al presidente del COSEL. Igual a todos los que están en el diálogo. Y ponen el teléfono de José Ángel, que ese es, pues no lo vamos a publicar porque... para que no le lleguen más llamadas ni mensajes. Sí, Azucena, ¿estado fallido? ¿Tenemos un estado fallido o podemos tener un estado fallido? Tenemos aquí, para todos los de la mesa de diálogo, en este informe de la CID, en el punto 13, hay un primer punto de agenda que podría integrarse en el punto de agenda, ¿verdad? Que es la ratificación de los instrumentos internacionales de derechos humanos que están pendientes de ratificar por el gobierno de Nicaragua. Eso tiene que ser puesto sobre la mesa y decir, aquí está un diputado, está Edwin Castro, jefe de la bancada mayoritaria en la Asamblea, pues no es nada más que presentar una iniciativa para la ratificación de ese documento. El otro tema que creo que abre también o que se viene a sumar a la inquietud de todos los que están en el diálogo es la construcción de la solución pacífica. Eso es lo que te va a dar el modo, la forma de cómo va a, después de definirse en qué periodo de tiempo el presidente Ortega deja el gobierno, la construcción de una Nicaragua que te garantice la sobrevivencia de una nación, de una república. Yo creo que esos temas que están aquí son eminentemente válidos, ¿verdad? Porque no, vuelvo a repetir, totalmente de acuerdo. No necesitamos ni una encuesta de Gallup ni de nadie, ni como aquellas cosas que ponía Pedro Carretón para ir viendo cuántos adoquines había puesto. Adoquinómetro. Bueno, ninguno de esos aparatos necesitamos para entender que no sé por qué razón o motivo el presidente Ortega cometió este error, que ellos lo califican de error, esta barbarie política que lo obliga a salir del gobierno antes de tiempo. La masacre. Sí, es una masacre. Lo puedes catalogar de genocidio. Tiene muchos términos que pueden ser aplicados jurídicamente. Pero es algo que eso ya está sobre el tapete y todo el mundo está convencido. ¿Cómo lo vas a hacer para que Nicaragua no sea un caos tras caos? Eso es lo que te dice aquí la CID en ese párrafo que tuvo a bien leer Luis. Y es donde nosotros debemos de enfocarnos para tratar, y vuelvo a repetir, que no nos pase aquel cuento que después de Somoza cualquier cosa. Tiene que ser algo eminentemente consciente. Y cuando a mí me dicen que no se hable de una constituyente, ahí yo difiero tremendamente. Porque vas a necesitar de una nueva constitución. ¿Qué la vas a llegar a hacer? ¿Vas a parcharla parcialmente, totalmente? Mejor hacer una nueva constitución. Y otra cosa que creo que debería de ser de una solicitud de la gente del diálogo y que lo planteó Bosco así muy sin profundizar mucho. Creo que deberíamos de pedir que las organizaciones políticas que se consideran de oposición empiecen a renunciar a los cargos que tienen. Yo creo que si el doctor Alemán quiere tener una oportunidad de lavarse la cara con el agua del lago de Managua, debe de retirarse de todos los cargos de gobierno. Contraloría, Consejo Supremo Electoral, diputados,
concejales. Eso es una forma de decir que realmente está en una línea de aportar o de devolverle a Nicaragua algo de lo mucho que le ha quitado. Tendría que hacer lo mismo Ciudadanos por la Libertad. También lo tiene que hacer. También lo tiene que hacer. ¿Ah? ¿Tiene diputados? No sabía. No participaron. Concejal o alcalde no tiene. Tiene. Concejal. Y alcalde tiene también. Bueno, entonces esas son cosas que se deben de analizar y de plantear, ¿verdad? Sobre la mesa y sobre el tapete. Pero si vos le pedís a un alcalde, ¿por qué va a renunciar a un alcalde que es de Ciudadanos por la Libertad o un alcalde que es del PLC? Vos preguntaste. No, o sea, yo estaba hablando de diputados. Diputados y funcionarios electos por la Asamblea Nacional. Que mencionó concejales también. Sí, yo mencioné concejales. Okay. Porque si estás hablando de que está cerrando filas con una realidad actual del país, pues la forma de cerrar filas es eso. Yo te respondería, Jaime, que todos provienen de un proceso altamente cuestionado. También eso. Sí, pero va a castigar, por ejemplo, al municipio. No, entonces... Pues eso, pero va a castigar a ese municipio. Okay. Una noticia de última hora, el Alto Comisionado de Naciones Unidas está solicitando la venida a Nicaragua. Dice, solicitamos oficialmente a las autoridades nicaragüenses que nos otorguen acceso al país para que podamos, de acuerdo con nuestro mandato, recopilar de primera mano información acerca de los incidentes suscitados a raíz de las manifestaciones públicas y retomar el contacto con las autoridades y otros actores en el país. Naciones Unidas, Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado. Ahora vamos a ver si el gobierno le dice que no, ¿verdad? ¿O sí? Don Bosco. ¿Y ahí de la presión internacional? Don Bosco. Primero, digamos que el órgano de menor impacto en este proceso es la OEA. El órgano fundamental en este proceso de cambio que tiene que darse en Nicaragua son las Naciones Unidas. Y eso te da una medida de la envergadura de la crisis que está viviendo Nicaragua. Yo me atrevería a llamarlo, dentro de términos, dentro de la relatividad de nuestra situación, nos hemos convertido en una pequeña Siria. Es decir, Nicaragua es un estado desarticulado y el mayor responsable de esta situación es el gobierno del presidente Ortega. En esta situación que nos encontramos, yo creo que es fundamental comenzar a dar pasos que creen medidas mínimas de confianza para construir el camino de la transición. Y eso pasa por una calendarización de decisiones que se deben de tomar en relación a los funcionarios responsables de estos delitos de lesa humanidad o cuyas acciones indican que tienen responsabilidades. ¿Hablando del presidente Ortega? No, estoy hablando de... O sea, de medidas que tiene que tomar el presidente Ortega. Exactamente, sí, de inmediato debe tomarse. De inmediato debiera de ser suspendida de sus funciones y de su ejercicio profesional la ministra de Salud y todos aquellos centros de salud donde no se le prestó atención a los heridos. Los directores de los hospitales. Exactamente. Ahora, en cuanto a la situación que se nos está planteando en el campo interno... Está la policía también, ¿no? Todos los funcionarios, Jaime. Yo he planteado la cuestión, como decía Azucena, que deben de renunciar los funcionarios, yo diría, del Estado. Y los de los municipios, ya es un discurso de comenzar a elaborar demasiado el micromanejo de eso, pero significaría un mensaje importante para la población que esos actores en las instituciones del Estado no quieren acarrear la responsabilidad de esa náusea que le ha llevado al país estos eventos que han ocurrido. En cuanto al futuro internacional de este gobierno, entre más espere el presidente Ortega a tomar resoluciones para llegar a una transición pacífica que lleve a la democratización del país, más difícil va a ser para él encontrar una solución, tanto para su situación personal como para el futuro de su partido, que algunos lo llaman los orteguistas. Recordémonos que en Alemania
aquellos que se utilizaban el término de nazi cometían un delito penado por la ley. Y cuidado que en el futuro en Nicaragua el orteguismo caiga bajo ese mismo tipo de sanción. La Constitución contempla eso con el somocismo, ¿eh? También exactamente puede llegar a caer en eso. Ahora, en cuanto a lo que está ocurriendo con nuestros vecinos, y tú lo has preguntado y aquí lo hemos señalado, la Maginski Act representa casi como la muerte civil que le ocurría a los ciudadanos romanos. Deja de existir como entidad jurídica, como entidad económica, es decir, limita completamente tu campo de acción. Y entre más esperen a tomar resoluciones, esa lista va a ir incrementándose, va a irse agravando. Los ritmos que quisiéramos muchos nicaragüenses que se tomen esas acciones, eso los norteamericanos ellos tienen su propio sistema de operar. Pero recordémonos que algo bien importante, el general Videla, en Argentina le dieron amnistía hace 50 años, pero después llegó una juez, cambiaron las condiciones jurídicas y murió en la cárcel. ¿Pero qué más los delitos de lesa humanidad no prescriben? Y está el principio de justicia universal, que eso no prescribe ni en el tiempo ni en ningún país del mundo. Nicaragua estamos ante una gran oportunidad. Ojalá no repitamos los mismos errores del pasado. Ese es el gran reto que tenemos. Así es. Y creo que los señores del diálogo deben mantener una posición firme, porque están enfrentando un adversario que usa tácticas dilatorias, tergiversa la verdad y no está dispuesto a ceder el poder. Cómo no, muchas gracias, agradeciendo a ustedes su valiosísimo tiempo, doña Azucena, don Bosco, Luis y Jaime, pidiéndole a Dios de que ilumine a nuestros todavía gobernantes y le dé fortaleza también a nuestros representantes en el diálogo nacional, así mismo a los mediadores y testigos, como es la conferencia episcopal. La CID fue contundente. El gobierno, tan contundente fue la CID al señalar de violador de graves delitos de los derechos humanos, prácticamente lo acusó de masacre al pueblo nicaragüense, algo que fue tan contundente que el propio gobierno aceptó y no ha desmentido ni uno de los párrafos del informe que fue levantado en este fin de semana. Nosotros, pues, pendientes, siempre estamos para servirle a usted. Recuerde que nuestro compromiso es llegar hasta las últimas consecuencias, dando la cobertura especial que ya llevamos de lunes a domingo, 24 horas, más de un mes, con el objetivo único de mantenerlo informado para que usted tenga así las herramientas necesarias para tomar las mejores decisiones para usted, para su familia y para su patria. Muchas gracias. Recuerde que aquí en Cuarto Poder, la verdad, la queremos seguir construyendo entre todos. Que Dios bendiga a Nicaragua.